Muchas gracias, Humberto. Buenos días a todos, colegas. Bueno, hoy tenemos el tema Beneficios Pymes 2023. Empezamos con nuestra clásica hoja de ruta para ubicarnos y para saber hacia dónde vamos. Vamos a repasar muy rápidamente la definición y caracterización de pymes. Vamos a adentrarnos en los beneficios fiscales, primero por la ley 27.264, a mi juicio los más importantes. Pero después hay un sinnúmero de beneficios vinculados con certificados de exclusión de IVA, certificados de exclusión de impuesto a las ganancias y de IVA, beneficios también que fueron incorporados por la ley 27.541 para las pymes, situaciones vinculadas con el derecho de exportación y por último, y un tema tan preciso y tan necesitado en estos momentos, que es el financiamiento de las pymes, que bueno, vamos a ver que hay un tratamiento preferencial para este tipo de empresas. Y rápidamente empezamos con la definición de pymes. Bueno, la normativa aplicable son las leyes 24.467 del año 95, posteriormente en el año 2000 se publicó la 25.300, entre las dos tenemos el marco general y la ley de fomento pymes. ¿Qué características tienen estas leyes? Bueno, estas leyes establecían que iban a existir tres tipos de pymes, las micros, pequeñas y las medianas empresas, pero la característica principal que las dos leyes delegaban en la autoridad de aplicación la definición de las características relevantes para que una empresa sea considerada pyme. Bueno, esa definición de la característica relevante fue introducida por la resolución CEPYME 220 del año 2019, donde primero estableció que en realidad no hay tres tipos de pyme, como decían estas leyes, sino cuatro: las micro, las pequeñas, las medianas tramo 1 y las medianas tramo 2. Y las características relevantes también hay dos tipos. Unas son las generales y otras son las específicas. Por las generales tenemos la más popular, que es el nivel de ventas, el nivel de actividad y la vinculación entre las partes. Y por otra parte, con respecto de las específicas, son en función del personal ocupado y en función de los activos. Ya vamos a ver en cada caso cómo se trata la situación. Bueno, y arrancamos con la caracterización por el nivel de venta, que dijimos que es la más popular. Y acá lo que vemos es que está dividido entre las cuatro tipos de pymes, las micro, las pequeñas, las medianas tramo 1 y las tramo 2, y a su vez en 5 actividades distintas: construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuaria. Lo que primero tenemos que tener en cuenta que hacemos tanto hincapié que hay cuatro tipos de pymes a los fines de esta resolución, porque por cada tipo de pyme va a haber diferentes tipos de beneficios. Lamentablemente es así. Tenemos que ver cada beneficio a qué tipo de pyme aplica. Y vamos a ver que cuando la pyme se va alejando de ser pequeña y pasa a ser mediana tramo 1, mediana tramo 2, los beneficios van a ir disminuyendo. Fijémonos por un momento en el cuadro de nivel de ingresos, donde acá tenemos los niveles de ingresos aplicables a cada actividad y a cada tipo de pyme. Y lo que tenemos que saber de este cuadro, que en general se actualiza anualmente y prácticamente en el mes de abril, el mes que viene, se va a actualizar. La última actualización es de abril del 2022, con lo cual lo que tenemos que ver es que este cuadro está totalmente desactualizado con un año de inflación. Con lo cual, en la medida que se actualice el mes que viene, digo en la medida que se actualice porque no hay ninguna norma que establezca la periodicidad para la actualización del cuadro, sino que periódicamente, bueno, la autoridad de aplicación lo va actualizando en principio anualmente. Una vez que se actualice, se van a elevar los montos mínimos y eso va a repercutir en la categorización o eventualmente en la recategorización que puedan llegar a hacer las empresas. Bueno, ventas totales anuales. Lo que tenemos que comentar es que el nivel de ventas no es el nivel de ventas del último año, ni el nivel de ventas del último año ajustado por inflación. Es el nivel de venta de los últimos 3 años y a valores históricos. Con lo cual,
lo que es muy importante es saber que por más que yo me categorice con un nivel, por ejemplo, de pyme mediana tramo 1, si en el interín hasta el nuevo, a la nueva recategorización se eleva este monto mínimo, se actualizan estos valores de ventas, puedo llegar a recategorizar. Si veo que me recategorizo y voy a una escala menor, lo tengo que hacer y no tengo ningún problema. Es decir, cuando se elevan los topes de actualización, el contribuyente se puede recategorizar para abajo a los fines de aprovechar más beneficios. Bueno, particularidades: es el promedio de venta de los últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales, no se computan hasta el 75% de las exportaciones. Nuestra experiencia nos indica que la AFIP toma las declaraciones, los ingresos que hemos incorporado en las declaraciones jurativas de los últimos 3 años. Y, como dijimos recién, a valores históricos. Bueno, recién decíamos que tenían características relevantes, generales y específicas. Las específicas son que para determinadas actividades, incluidas, están en el material, los intermediarios, las agencias de viajes mayoristas y minoristas, por ejemplo, entre otros, existe un límite de personal ocupado. Mientras que para las entidades bancarias y de seguros, entre otras, existe un límite de activos que en este caso el límite de activos es excluyente de PYME y es 193 millones. Y acá tenemos que observar que este límite de activos de 193 millones no se actualiza desde el año 2019. Así que tenemos que tener cuidado. Si tenemos un banco, probablemente con la inflación se haya excluido de ser PYME. Y también exclusiones generales. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la norma establece expresamente que no serán consideradas pymes aquellas que controlen, estén controladas o vinculadas con otras empresas o grupos económicos, nacionales o extranjeros, que no reúnan tales requisitos. Con lo cual, este es un punto también que tenemos que ver a los fines de no categorizarnos mal. ¿Y qué establece expresamente esta resolución 220 de 2019, más allá de establecer las características relevantes para ser considerado una PYME? Establece que el beneficio no es automático, es decir, yo puedo tener una actividad, puedo tener un nivel de ingresos para ser PYME, pero si no me inscribo, si no me registro expresamente, no voy a tener ningún beneficio. Con lo cual, en la medida que una PYME, por más que por sus características relevantes y o específicas sea considerada PYME, en la medida que no se inscriba expresamente en el registro, no va a obtener ningún beneficio. Esto es muy importante, bueno, y tenemos que cumplimentarlo. Bueno, y arrancamos con los beneficios, los más importantes. Este para mí es el más importante hoy vigente, que es incorporado por la ley 27.264, que está relacionado con el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Ustedes saben que desde hace muchos años, solamente se podía computar como crédito de impuesto, como crédito de impuesto a las ganancias, en ese momento mínima presunta, el 34% del impuesto al débito por las acreditaciones bancarias. Posteriormente, en el año 2018, se duplicó ese pago a cuenta en general y desde el 2018 todas las empresas pueden computar como crédito de impuesto a las ganancias y eventualmente mínima presunta si tengo, el 33% del impuesto pagado sobre los créditos y el 33% sobre los débitos. Es decir, en el año 98 prácticamente se duplicó el pago a cuenta. ¿Cuál es el beneficio PYME? El beneficio PYME es que si yo, sin importar el nivel de actividad, soy caracterizado como micro o pequeña empresa, me puedo computar el 100% como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Es decir, en vez de computarme el 33% sobre los débitos y sobre los créditos, me computo el 100% sobre los débitos y los créditos. Prácticamente lo estoy triplicando. Mientras que, si soy industria manufacturera, ese beneficio se estira hasta mediana tramo 1. Es decir,
Si soy una empresa, industria manufacturera, mediana tramo 1, voy a tener, como puedo cuenta, de impuesto a las ganancias hasta el 60% del monto pagado por las acreditaciones y por los débitos en cuentas bancarias por este impuesto. Fíjense qué complicado. Por eso les digo que es fundamental la categorización y eventualmente la recategorización cuando se modifiquen los topes anuales. Porque en función de la categorización voy a tener más, o como dijimos recién, menos beneficios. Bueno, lo que tenemos que saber cuál es el periodo de cómputo de este pago a cuenta, desde el mes que se aprueba la categorización hasta el mes en que se produzca la pérdida de la condición como MIPYME, por determinadas características, como por ejemplo me pasé del tope de ingresos anuales. Y esto es muy importante. Límite al traslado. A periodos futuros del importe del beneficio no utilizado contra impuesto a las ganancias. Esto actúa como compartimento estanco. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, soy micropyme, puedo computarme el 100% del pago a cuenta de impuesto a las ganancias, de impuesto a los débitos como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, pero en este periodo fiscal tengo quebranto. Entonces, lamentablemente, el diferencial entre el 33, el pago a cuenta general y el 100 lo pierdo, no lo puedo trasladar. Y solamente voy a poder trasladar el impuesto a los débitos bancarios general, el 33 sobre los créditos y sobre los débitos. Lamentablemente actúa como compartimento estanco. Lo que no me puedo computar en un periodo fiscal, el incremental por aplicación del beneficio PYME no lo puedo trasladar. Bueno, tenemos este impuesto ya no rige más desde el año 2019 para todos los contribuyentes y para el 2017 para las pymes, pero en este caso excluía a todas las pymes, las micro, las pequeñas y las medianas, del impuesto sobre la ganancia mínima presunta. Y bueno, y de los beneficios de la ley 27.264, este también es muy importante, más en estos tiempos de una y lamentablemente aguda inflación, es el ingreso diferido del pago a cuenta del saldo de la declaración jurada del IVA. ¿Cuál es el alcance del beneficio? Bueno, las micros y las pequeñas pymes, podrán ingresar el saldo resultante de la declaración jurada del IVA en la fecha del vencimiento correspondiente al segundo mes inmediato siguiente al de su vencimiento original. Por ejemplo, la declaración jurada de IVA de enero que venció, por ejemplo, el 20 de febrero, la voy a poder ingresar el 20 de abril sin intereses. Con lo cual, una financiación gratis del 60 días, que en un tiempo de periodo de alta inflación es un muy buen beneficio. Lamentablemente tenemos que resaltar que aplica solamente a las micro y pequeñas pymes, obviamente con el certificado PYME vigente, es decir, que ellos se hayan inscrito en el registro PYME. Y lo que es muy importante, este beneficio, por más que me inscriba como PYME, adicionalmente tengo que solicitarlo, no me es automático. Cuando hago la recategorización y cuando me inscribo, tengo que contestar que sí, la pregunta que dice si deseo el IVA diferido, el beneficio del IVA diferido o no. Lo tengo que solicitar expresamente cuando hago el trámite de registro de recategorización PYME. Bueno, acá tenemos otro beneficio, en este caso es la resolución 4010, el beneficio de tramitación simplificada del certificado de exclusión de regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta del IVA, y en este caso aplica para las micro, pequeñas y medianas empresas tramo 1, inscritas en el registro PYME. Es decir, que este beneficio de la tramitación de un certificado de exclusión simplificado de regímenes de pago a cuenta y de retención percepción de IVA no aplica para las pyme mediana tramo 2. Y ahí tenemos, bueno, las condiciones que están en el material para acceder a este certificado, que nos remitimos a ellas en mérito a la brevedad. Lo que sí les tenemos que comentar que el sistema funciona y bueno, en la medida que haga el trámite y me corresponda, me lo van a otorgar rápidamente. Seguimos con los beneficios pymes. Bueno, regímenes de retención, en este caso pagos con tarjetas de crédito, compra y débito. Hay dos resoluciones, la 140
con respecto al IVA y la 4011 con respecto a ganancias. ¿Qué establecen estas normas que introdujeron estos regímenes de retención para operaciones con tarjeta de crédito? Que excluyen del mismo a ambos regímenes de retención a los pagos que se efectúan a las micropymes, a las microempresas, siempre y cuando tengan el certificado PYME. Con lo cual, las microempresas, las micropymes con certificado vigente, no sufren retención ni de IVA de ganancias por cobro a través de liquidaciones de tarjetas de crédito. Y lo mismo pasa con las operaciones, servicio de pago electrónico, que a través de la resolución 3622 existe un régimen de retención de IVA e impuesto a las ganancias a las liquidaciones que se efectúan a los comerciantes, locadores o prestaciones de servicio por utilización justamente del sistema de pagos electrónicos. Esta resolución excluye expresamente de este régimen de retención a las microempresas con certificado PYME vigente, con lo cual, en este caso, a través de pago electrónico, si soy PYME, si soy micropyme, no voy a sufrir ningún tipo de retención por aplicación de esta resolución general. Bueno, la ley 27.541, el artículo 45, duplicó la tasa vigente del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios cuando se realicen extracciones de efectivo, ¿sí? Ahora, el artículo 45 también establece expresamente que esta duplicación del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios por extraer dinero en efectivo de una cuenta bancaria no aplica a aquellas micro y pequeñas empresas que se encuentren con certificado PYME vigente. Con lo cual, las micro y pequeñas empresas están excluidos de esta duplicación de la tasa de impuesto al débito por retiro de efectivo. Bueno, y acá la ley 27.541 estableció la alícuota del 18%, hablamos de las contribuciones patronales con destinos a la ley 19.032, PAMI, con destino al Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013, con destino al CIPA, ley 24.241, y con destino al régimen de asignaciones familiares, 24.714, estableció que a las pymes que encuadran en el sector servicios o comercio, la alícuota que les corresponde de las contribuciones patronales para estos subsistemas de seguridad social aplica el 18%. Si yo soy una empresa que estoy en el sector servicios y comercio que supera el límite para ser pyme, cualquier tipo de pyme, no me va a aplicar el 18, sino el 20,4%. Esto es muy importante y este beneficio aplica para las pymes del sector servicios o del sector comercio. El resto de servicios y comercio tiene la alícuota del 20,4% de contribuciones patronales. Bueno, y esto es muy nuevo. Ustedes saben que el decreto 209, un beneficio de contribuciones patronales para fabricantes de bienes de capital. Este beneficio, introducido por el decreto 209, fue reglamentado hace poquito por la resolución conjunta de la AFIP y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 5.301 de diciembre de 2022, y establece expresamente que las personas jurídicas que posean certificado PYME vigente, que estén bajo la órbita de este régimen de beneficios para fabricantes de bienes de capital, gozarán hasta diciembre de 2027 de una reducción del 90% de las contribuciones patronales correspondientes a los subsistemas, los mismos que dijimos recién. La ley 19.032, el Fondo Nacional de Empleo, CIPA y el régimen de asignaciones familiares. Y este caso es correspondiente a la totalidad de los trabajadores contratados, siempre y cuando sean acreedores del régimen de incentivo fiscal para fabricantes de bienes de capital, introducido por el decreto 379. Es decir, que las empresas pymes van a tener el 90% de reducción de las contribuciones patronales de todos los empleados, mientras que el resto de los contribuyentes tienen 20 puntos menos. 70% de reducción de las mismas contribuciones patronales, pero solamente los empleados afectados a la fabricación de los bienes promovidos. Es mucho más restrictivo el beneficio si no soy pyme.
Bueno, derecho de exportación, acá también tenemos beneficio para las pymes, de tratarse de exportación de bienes, aplica para las micros y medianas y pequeñas empresas que no hayan exportado más de 3 millones de dólares en el calendario inmediato anterior. ¿Qué establece esta norma? Bueno, un monto sujeto a desgravación de 500.000 dólares anuales y a partir de ese monto hasta 1 millón de dólares, la alícuota es del 50%. Y este beneficio, por derecho de exportación, por reducción del impuesto de derecho de exportación, aplica para todas las pymes, micro, pequeña y mediana. Y seguimos con los beneficios, como si fuera poco, como dirían los vendedores ambulantes, ¿no? Pero bueno, acá ustedes saben que en diciembre hubo que pagar una asignación no remunerativa establecida por el decreto 841 del 2022 y establece la resolución 5312 que las micros, pequeñas y medianas tramo 1, micros, pequeñas y medianas tramo 1, podrán reducir los anticipos del impuesto a las ganancias en hasta un 50% de lo que hayan pagado como asignación no remunerativa. Es decir, yo pagué a mis empleados una asignación no remunerativa de 10.000 pesos, bueno, puedo deducir de la base imponible de los anticipos 5.000. No es que me regalen o excesión por cuenta, simplemente es un tema financiero. Puedo reducir el 50% de los anticipos por lo que pagué de asignación remunerativa. Esto aplica para las personas humanas, periodo fiscal 2022, y para las personas jurídicas, cierre noviembre-diciembre, periodo fiscal 2022, y para el resto de personas jurídicas, cierres enero-octubre, para el periodo fiscal 23, y la opción de anticipos, de reducción de anticipos, mejor dicho, podrá ser ejercida entre el 10 de enero y hasta ahora, hasta fin del 31 de marzo de 2023, siempre que exista al menos un anticipo sin vencer al momento de la presentación de la opción de reducción. Es un simple beneficio financiero, pero bueno, tenemos que saber lo que existe. Bueno, este es un cuadro de beneficios fiscales práctico que siempre nos viene bien si nos llama un cliente por teléfono, y acá tenemos resaltados los beneficios con la letra C, ¿no? Y vemos que a medida que la empresa va siendo más importante, pasa de micro a pequeña o a mediana, los beneficios van disminuyendo. Micro y pequeña tengo 100% de impuesto al débito, para mediana tramo 1 se incorpora el pago de impuesto al débito, pero no el 100%, sino el 60% para industrias manufactureras. Después veo que con respecto a la exclusión deriva de la 4010, solamente aplica hasta la mediana tramo 1. Exclusiones de regímenes de tarjeta de crédito y pagos electrónicos solamente para las micropymes. Por suerte, reducción de contribuciones patronales se aplican para todas. No duplicación de tasa para extracciones en efectivo solamente para micro y pequeña. Y bueno, y lo que dijimos recién, de desgravación de derechos de exportación de bienes se aplica para todas, y la reducción de anticipos, solamente el beneficio financiero de no pago de esa partecita, que el 50% de la asignación remunerativa, solamente aplica hasta las empresas pymes categorizadas como mediano tramo 1. Y bueno, y por último, el beneficio financiero de CELPYME, ustedes saben que la resolución 5321 modificó y sustituyó el régimen de planos de pago permanente, y tenemos que mencionar que se flexibilizan las condiciones para pymes. Y lo primero que tenemos que saber, más allá que el tema va a ser expuesto en unos minutos por Cecilia Signanini, que se discrimina por tipo de pyme, micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2, y por el perfil de CIPER. Por ejemplo, de tratarse de deuda general, mientras que la tasa de interés de financiación de una micropyme es del 90% de la tasa de interés resarcitorio vigente a la fecha de adhesión, para una pequeña pyme no es del 90, es del 95, con lo cual tengo un beneficio menor. Y por último, más allá, como dijimos, el tema va a ser tratado por otro expositor, este es un cuadro de las diferencias de las pymes, de todas las pymes, versus el resto de contribuyentes, y solamente vinculado con deuda general. Porque ustedes saben que este régimen de plan de facilidad permanente tiene deudas generales, deuda de impuestos anuales, plan de deuda autónomos, aduanera, actividad fiscalizadora, etc. Con lo cual, esta comparación que hacemos como muestra de los beneficios
si sos pyme o no, si es solamente por deuda general. Y acá en este caso vemos que la cantidad máxima de planes, si yo soy pyme, mediana tramo 1 o pyme micro pequeña, tengo hasta 10 planes, pero bueno, si soy mediana tramo 2, tengo 6 planes como el resto de contribuyentes. ¿Pago a cuenta? ¿Tengo que hacer o no pago a cuenta? Bueno, si soy pyme, mediana, micro, pequeña, no tengo que hacer pago a cuenta, mientras que sí tengo que hacer pago a cuenta. Si soy mi pyme, mediana, tramo 1, y vemos que a medida que se va incrementando el nivel de pyme, o inclusive con el resto de contribuyentes, el pago a cuenta es mayor. Lo mismo con las cuotas, si yo tengo riesgos hiper, los llamados A, B o C, si soy micro pyme, voy a tener 12 cuotas, hasta 12 cuotas, mientras que si soy pyme mediana tramo 1, 2 o resto de contribuyentes voy a tener 8, y también se replica si la calificación pyme es DE o no categorizado, con lo cual voy a tener máximo de cuotas de 8, mientras que para el resto de contribuyentes, incluyendo las medianas tramo 1 y 2, la cantidad de cuotas son 6. Y por último, tope de tasa de interés resarcitorio. Sí, si soy pyme, micro y pequeña, tengo un tope del 90%, mientras que si soy pyme, mediana tramo 1, como dijimos hace un ratito, 95%, mientras que si soy pyme, mediana tramo 2, no tengo tal cual el resto de los contribuyentes. Bueno, espero haber sido claro, tienen los cuadros de apoyo y muchas gracias por su atención. Gracias, Humberto. Patricia nos pregunta cómo se recategoriza una empresa pyme, vinculada básicamente con que tenga un certificado vigente y se produzca modificación por la actualización de los topes. Bueno, lo que le tenemos que decir es que tiene que hacer el mismo trámite que hace para la categorización anual, entrando al servicio pyme de la AFIP, y lo único que tiene que hacer es rectificar la presentación con los mismos datos, porque los datos de los ingresos de los últimos 36 meses de la pyme no cambiaron. Simplemente lo que cambió es el tope porque se actualizaron. Y esto es muy importante y viene bien esta pregunta porque tenemos que estar atentos a la modificación de los topes en estos tiempos de mucha inflación, porque como dijimos en la presentación, a menor categoría de pyme vamos a tener mayores beneficios. Y Nancy nos preguntan cómo se categorizan los profesionales como pymes. ¿Qué pasa si dejan de ser micropyme? ¿Directamente salen del régimen? Bueno, acá lo que me hace recordar esto, que en algún momento hubo algún debate acerca de si los profesionales podían ser o no pyme. Bueno, hoy por hoy, el propio sitio PYME lo que establece es que solamente no pueden registrarse como PYME los socios de sociedades y los directores, ambos autónomos, que no ejercen una actividad independiente. Esas dos únicos autónomos no pueden categorizarte como pyme. El resto de las personas, llámese monotributistas, profesionales, comerciantes, etcétera, pueden ser categorizadas como pyme sin ninguna limitación. Y por último, el contador Alocati nos pregunta ciertas particularidades del pago a cuenta del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, en este caso para el cierre diciembre de 2022. Lo que tenemos que recordar, que lo dijimos en la presentación, es que originalmente la ley 27.264 lo que establece que el pago a cuenta del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, en el caso, por ejemplo, de ser micropyme, se puede computar el 100% contra la declaración jurada del impuesto y contra sus anticipos, y establece expresamente que el remanente que no puede ser computado o compensado no puede transferirse a terceros. Complementariamente, la resolución 3946 establece lo mismo y lo aclara que ese remanente no compensado de ese periodo fiscal no puede ser trasladado a ejercicios futuros. Con lo cual, digamos, lo que tenemos que saber es que en el periodo fiscal 2022 solamente me voy a poder computar el pago a cuenta que haya sufrido de impuestos sobre los débitos y créditos bancarios de enero a diciembre de 2022. Y siempre y cuando hasta la concurrencia
del impuesto a las ganancias. Por ejemplo, si yo determino quebranto, solamente puedo computar el 33% y ese 33%, que es el pago a cuenta general, lo voy a poder trasladar a ejercicios futuros. El incremento, por ser pyme, por ejemplo, el 100%, el 67%, no lo puedo trasladar y lo pierdo. Espero haber sido claro. Muchas gracias.